toda la segunda hora de la clase de hoy vamos a ver cómo es la participación de las mujeres en todos estos escenarios públicos. Hola, Lucas. Hola, Dalis, ¿cómo estás? Bien, bien, listo. Aquí comencé a grabar. Sí, ahí no. ¿Ya? Claro, ¿me escuchas bien? Listo. ¿Sí me escuchas? Yo te escucho bien a ti. Ok, yo también. Perfecto. Entonces, la idea de mi intervención ahorita era porque desde ayer los muchachos de Sincelejo y Corozal no van a poder asistir por ruido eléctrico. ¿Dónde la pusiste? Bueno. Era eso y que, bueno, ya inicié a grabar la clase. Les voy a pasar el link de asistencia porque es muy importante el tema de la asistencia acá. Perfecto, Dalis. Y al final de la clase, cuando vamos terminando, para no interrumpirla, si quieres conversamos o después por el grupo de chat, cómo las personas que no han podido asistir por temas eléctricos, pues van a ver las grabaciones, pero cómo hacemos para que nos certifiquen de alguna, es decir, cómo para que nos confirmen que efectivamente vieron las grabaciones y se les cuente como asistencia y no les queden las inasistencias para que después no vayan a perder la certificación. Eso es algo que nos tendremos que entonces eso lo trataremos al final de la clase, buscaremos alguna estrategia para que ellos se sientan vinculados también y no vengan a tener problemas por eso. Perfecto. Okay. Muchas gracias, Dalis. Listo. Entonces, este es el recorrido. Entonces, como les decía, la clase de hoy la vamos a partir en dos partes. La primera parte vamos a hablar de las capacidades que debe tener una comunidad para poder gestionar sus propios proyectos. Y en la segunda parte de la clase nos vamos a concentrar en la participación de las mujeres. Vamos a discutir un poco sobre cuál es el rol de las mujeres en esta participación comunitaria. ¿Listo? La segunda parte de la clase la va a dar Valentina, que va a entrar, digamos, al grupo más o menos a las 9 de la mañana. Entonces, muy rápidamente, en los 5 minutos que siguen, voy a compartir con ustedes acá en el chat. Voy a compartir con ustedes acá en el chat este link. Por favor, denle clic a este link. Y eso les va a hacer la pregunta que ustedes están viendo ahí en pantalla. Les va a preguntar, ¿ustedes cuáles creen que son las capacidades que debe tener una comunidad para poder gestionar para poder gestionar su desarrollo? Entonces, ustedes van a ver esta pregunta, les va a aparecer en pantalla qué capacidades cree que debe tener una comunidad para gestionar su desarrollo. Ustedes empiezan a escribir lo que ustedes consideren y lo vamos a ir viendo acá en pantalla y con base en estas ideas iniciales vamos a desarrollar la media hora que sigue. ¿Listo? ¿Están pudiendo acceder bien al link? Profe. Miren, ya tenemos dos locales, deben tener comunicación asertiva, esto es clave, debe haber un interés común, debe haber liderazgos, debe haber comunión. Tan linda esa palabra comunión, se asocia mucho con lo religioso, pero es una palabra muy social en términos generales. Debe haber valentía, esta me encanta, sí, es que sin valentía es muy difícil afrontar tantos retos que una comunidad tiene, eso es casi imposible. Liderazgo, comunicación asertiva, otra vez comunicación, repite la palabra comunicación, lo que pasa es que esta persona nos dice que no solo comunicación,
sino que la comunicación debe ser asertiva. Una comunidad para gestionar su desarrollo debe capacitarse, me encanta. Me encanta porque muchas veces la comunidad tiene muy buenas intenciones, pero muy poca capacitación, y eso infortunadamente hace que los caminos sean mucho más difíciles. Miren, deben tener sentido de pertenencia. Acá hay un tema muy bacano con esto, cómo yo me siento de verdad que soy parte de esta comunidad. Organización, debe haber organización, porque sin organización, una comunidad desorganizada es muy difícil. Una comunidad desorganizada, y lo vamos a ver en esta media hora, no tiene incidencia política. Eso es lo primero que hay que entender. Una comunidad que no está organizada no tiene incidencia política, y sin incidencia política es muy complejo. Miren cómo liderazgo es la palabra que más fuerte cuando ustedes hablan de qué capacidades de tener una comunidad para gestionar su desarrollo. Debe tener tolerancia. Eso es tan lindo porque de verdad ahí lo veíamos. Creo que lo hablamos en una clase anterior, pero cuando hablemos en la clase de paz, vamos a hablar mucho de este concepto de tolerancia. Les voy a mostrar y vamos a discutir, yo creo que también este concepto de resiliencia, desarrollo endógeno. Me encanta porque al final del día yo creo que todo este curso se centra únicamente en desarrollo endógeno, es decir, esto sí es un curso basado en puro desarrollo endógeno. Debe tener dedicación, es chévere, claro, porque las cosas no se alcanzan de un día para otro, los cambios no son inmediatos. Una comunidad debe ser constante. Yo creo que dedicación y perseverancia van muy unidas ahí en esa lógica. Conocimiento, comunicación asertiva, ¿no? Pues está súper bacana la nube de palabras de hoy, es decir, han tirado ustedes unas perlas fundamentales. Direccionamiento, claro, el que no sabe para dónde va, no hay camino que lo lleve. O sea, si no hay dirección, y es porque ¿quién pone esa dirección? ¿Cierto? La dirección no la ponen de afuera o la ponemos adentro. Y entonces este direccionamiento yo lo ligo mucho al tema de liderazgo, porque los que deben marcar el direccionamiento de la comunidad, pues son sus liderazgos, pero los liderazgos deben ser internos, ¿cierto? Para que el desarrollo sea endógeno. Vean cómo se van conectando como todas estas palabras. Debe tener trabajo en equipo. Claro, que va muy de la mano con lo de la unión. Empoderamiento, una comunidad. A mí esa palabra siempre me ha parecido tan bacana, porque es como mire, bueno, esto sí es Michel Foucault tenía esta frase de que el poder se ejerce, que el poder no se tiene, que se ejerce. Esto tiene mucho de fondo, digamos, en ciencias sociales. Foucault es un autor muy, muy reconocido, yo creo que uno de los autores más citados, si no el más citado en este momento, y de alguna manera cuando uno habla de empoderamiento es reclamar el poder que se tiene, es decir, es ejercer el poder que efectivamente tiene una comunidad. El poder está ahí, lo tiene, la comunidad tiene el poder sobre su propio destino, y entonces esa palabra empoderar tiene mucho de fondo. Pues uno podría hacer un curso entero solamente sobre empoderamiento. Equidad, diálogo, pues madre, sin diálogo no hay nada, ¿cierto? Yo creo, hay un autor que ahora estoy leyendo mucho, es un italiano, Paolo Virno, y en esta posibilidad de diálogo, como toda la construcción de la comunidad, ¿cierto? Lo que él la llama multitudes, para poder diferenciarla como de otros esquemas más rígidos de Estado, todas las vainas. Él dice, es por esta capacidad de diálogo donde efectivamente hay como un espíritu común sobre el que podemos desarrollarnos. Oiga, no, estoy súper emocionado con ese interés común. Claro, si no hay un fin, si todos no vamos para el mismo lado, andarando, esto sí es una frase bíblica, andarando juntos si no es por el mismo camino. A mí esa frase, sin yo ser un gran, es decir, yo soy religioso en cuanto profeso mi fe, pero no puedo decir que soy una persona supremamente, digamos, conocedor de la religión, y sin embargo esa frase de la Biblia siempre me ha encantado, andarán dos
si no es por, andarán dos juntos si no es por el mismo camino. Yo creo, y me ha encantado porque es demasiado social, es como tenemos que tener un interés común para que de verdad podamos estar juntos. Es muy bacano. Bueno, yo me podría quedar acá echando lora sobre los diferentes conceptos, pero veo que las palabras más fuertes, digamos las que han cogido con más fuerza, es liderazgo, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y perseverancia. Direccionamiento también ha empezado como a engordarse un poquito. Recuerden que en esta aplicación la palabra que se va repitiendo se va mostrando más gorda. Entonces, ustedes por eso ven liderazgo como en el centro y más gordo, porque es la palabra que más han escrito ustedes. Pues en ese sentido, vamos a empezar a desarrollar las ideas de la clase de hoy. Porque queremos decir, listo, mire, la comunidad debe gestionar su propio proyecto. Es decir, una comunidad que no tenga su plan de desarrollo está muy quedada, es decir, uno debería saber cuál es el plancito de desarrollo. Y plancito, perdónenme, porque eso de diminutivo suena, ese diminutivo no. Jessica, andarán dos juntos si no es por el mismo camino. Que preguntas por acá. Y entonces, pues madre, acá voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para volver a esta presentación. Recuerden que en la clase de hoy estamos diciendo que cada comunidad debe tener su propio plan de desarrollo, que cada comunidad debe saber para dónde va. Si no sabe para dónde, ustedes lo ponían ahí, direccionamiento. Si no sabe para dónde va, no hay camino que la lleve. Y por eso es tan importante la gestión local de proyectos. Porque la comunidad debe juntarse y poder pensar hacia dónde va y tener sus proyectos y en esos proyectos armar, incluso priorizarlos, decir, mire, primero hacemos esto, después hacemos esto, cómo formalizamos esto, cómo traemos esto. Y yo creo que de verdad muchas comunidades lo han logrado gracias a los liderazgos, es decir, esto que les estoy diciendo no es carreta. Yo he visto cómo muchas comunidades han progresado en los términos de lo que ellos mismos se han planteado, pero que en procesos de 20 años y a través de tener muy claro cuáles son los pasos actuales y cuáles son los pasos que siguen. Entonces, acá acabamos de ver esta pregunta y lo que les voy a presentar en la clase de hoy, por lo menos hasta las 9:10 más o menos, que ingrese ya con contenido Valentina, es decirle un poco lo que dice la literatura. La literatura ha identificado que una comunidad, digamos, en los manuales de capacidades comunitarias, lo que hay más o menos en común es que una comunidad debe tener las siguientes capacidades para poder gestionar su propio desarrollo. Liderazgo, claramente, ustedes lo ponían y fue lo que más ustedes repetían ahí. Debe tener formación, ustedes ahí ponían capacitación, educación, todas las vainas. La literatura la llama un poco como la formación. Ustedes también ponían el tema de organización, ¿sí? Yo creo que en organización van tanto las organizaciones formales como las prácticas cotidianas. Todo lo que ustedes ponían de trabajo en equipo, de solidaridad, de tolerancia, todo esto hace parte de esta gran categoría que vamos a llamar organización, que va desde lo más formal, que es la Junta de Acción Comunal, pasando por otras organizaciones de base, ¿cierto? Como qué sé yo, una organización de jóvenes, una organización de mujeres, una organización del adulto mayor, una cívica juvenil, etcétera, etcétera, que son organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones de alguna manera un poco formales, pero pasa también por la capacidad de tener organizaciones, juntas, bueno, no juntas de acción comunal, sino juntas de personas que eventualmente se reúnen de una manera esporádica para tomar decisiones sobre el bien colectivo, que saben trabajar en equipo, que saben ponerse metas y que aunque no estén formalizadas como organizaciones, hacen parte del sistema organizacional de una comunidad. O sea, las organizaciones son clave para el desarrollo local.
si bien los liderazgos son individuales, los liderazgos deben encontrar su forma en organizaciones. Yo creo que liderazgos, y esto ya sí es una de las conclusiones personales a las que yo he llegado a través de mi experiencia en el trabajo con comunidades, que liderazgos que no se materialicen en organizaciones son de verdad unos liderazgos todavía muy incipientes. Y sin embargo, hay dos temas más que ustedes no mencionaron mucho en esto de las capacidades comunitarias, que sí, digamos, en la revisión de la literatura lo toman como las capacidades que debe tener una comunidad, y es una comunidad debe estar conectada con su espacio público. Una comunidad sin espacio público es muy difícil, sin el espacio común, sin el espacio que es de todos. Primero porque no tendrían dónde reunirse. Es decir, es que una comunidad sin un espacio donde reunirse eventualmente puede empezarse a reunir como en la casa de uno, en la casa de otro, pero cada vez se va haciendo más complejo. El espacio público que permite hacer actividades conjuntas, que permite generar excusas para que las personas se encuentren, para que se creen vínculos. El espacio público que es como esto que simbólicamente nos conecta. Por ejemplo, hay ciertos, qué sé yo, edificios, parques, árboles con los que usted puede representar toda una comunidad. Es decir, hay ciertos lugares que a través de unos dibujos que incluyen 2 o 3 cosas que son públicas, usted tiene ya la idea de qué lugar se está hablando. Porque el espacio público puede volverse simbólico, icónico. Y un tema súper importante, la conexión con el ambiente. Eso no lo podemos dejar. El ambiente, una comunidad que no se apropie de su medio ambiente, y digamos esto aplica más para las comunidades rurales que para las comunidades urbanas, y sin embargo lo urbano debe volverse cada vez más verde. Eso yo creo que es una de las enseñanzas que Luxemburgo le está dejando al mundo. De cómo lo urbano incluso tiene que retomar la siembra, las plantas en las casas, edificaciones ambientales, con jardines, con toda esta cuestión, y es importantísimo, porque en la medida en que digamos, donde hay agrupaciones de vida humana y hay una desconexión con el ambiente, se rompen unos vínculos que son fundamentales con la vida en general. Y finalmente, y esto es clave, una comunidad para su desarrollo, en eso ustedes tampoco lo ponían, debe tener conexiones con el mundo político. Es decir, una comunidad que no reclama, que digamos no lleva lo público, más que lo político es lo público. Una que no se conecta con los servicios sociales, que no lleva la salud, la educación, que no lleva la recreación y la cultura, todo lo que es la oferta social, que no está conectada con la justicia, con todo lo que es el macrocontexto precisamente de los servicios públicos, le cuesta mucho más el desarrollo. Es decir, las comunidades en términos generales deben tener una conexión externa que les permita ligarse también con estos procesos sociales que son fundamentales. Por supuesto, acá vamos a sentar a discutir que hay muchísimas más, que algunas de estas se pueden agrupar. Por supuesto, esto no es la última palabra, esto es una propuesta, digamos, tomada de diferentes manuales de capacidades comunitarias que dice, mire, para que una comunidad sea realmente fuerte, usted debe promover que la comunidad tenga por lo menos estas características. ¿A qué hace referencia cada una de estas características? Pues vamos a empezar. El liderazgo a personas, digamos, con una capacidad de influir en el colectivo. La fuerza nace en las personas, ¿cierto? Alguien debe asumir la batuta, alguien debe abanderar las ideas, alguien debe constantemente estar jalonando para que las transformaciones se den. Unas transformaciones y una comunidad sin liderazgos es muy complejo,
porque la inercia de la cultura que tenemos en este momento, que es tan individualista, hace que cada quien vaya cogiendo para su propio lado. Entonces, es en estas fuerzas que tratan de unir, es en estas fuerzas que tratan de generar vínculos en la comunidad, que tratan de generar espacios donde se dan donde nacen. Yo no digo donde se dan, porque yo creo que se dan más en las organizaciones que en los liderazgos. Pero en los liderazgos nacen y los liderazgos son los que promueven estos cambios. Ahora, hay que entender que el líder, hay una discusión grande si los líderes nacen o se hacen. Y hoy por hoy, lo que, digamos, las conclusiones a las que se está llegando en esto es que las dos cosas, usted puede nacer con unas habilidades de liderazgo, usted puede nacer con una personalidad influyente, con una personalidad que motiva, que agrega, una personalidad, digamos, que ejerce influencia sobre las demás personas, pero eso se tiene que cultivar. Los liderazgos, a mí me preocupan mucho los liderazgos que no se cultivan, que no se entrenan, que no se desarrollan. Por eso hoy por hoy hay tantas escuelas de liderazgos. De hecho, deberíamos pensar también el año entrante algunos cursos sobre este tema de liderazgos, porque los servidores públicos en gran manera deberían asumir un rol de liderazgo social fundamental, y eso es un tema que ya en el mundo está muy discutido, que hay mucha literatura sobre esto, y donde deberíamos cada vez ir aprovechando mejor los conocimientos que hay al respecto. Porque el liderazgo tiene que pulir, el liderazgo es embriagante, el liderazgo muchas veces es... La gente que va asumiendo los liderazgos se va perdiendo en los liderazgos y se olvida de lo más importante del liderazgo, que es servir, ¿cierto? Siempre todos los nuevos esquemas de liderazgo ponen al líder como el servidor de todos. El líder no es el jefe de todos, es el servidor de todos. Y esa vaina hay que desarrollarla muy bien, porque es que el liderazgo en lo social es un liderazgo que se ejerce para servir. Es un liderazgo puesto al servicio de la comunidad, es un liderazgo para dar, es un liderazgo de verdad desinteresado. Ahora, yo creo que hay que dignificar el rol del líder en las comunidades también, porque creo que, y se los decía en la clase del sábado, creo, o en la clase de ayer, ya no recuerdo bien, ante la intervención de algunos de ustedes, que esta vaina de que los liderazgos, muchos de los liderazgos sociales, dan su tiempo, dan su esfuerzo, ponen su nombre para servir a los demás, y todo lo hacen como sacando plata de su mismo bolsillo, sacando de su propio tiempo. Yo creo que hay que, de alguna manera, hay que empezar a buscar las formas de dignificar los roles de los líderes sociales. O sea, los líderes hay que aprovecharlos, cultivarlos, pero además la gente debería poder vivir de ser líder social, porque eso es una tarea que requiere tiempo. Eso todavía estamos muy lejos de que ocurra, pero es una discusión que vale la pena ir abriendo e ir dando. Y además, ¿cómo se hace también para que si usted genera incentivos, como que esto se puede volver sin que genere sin que genere réditos económicos, ya es un problema, y ya hay temas de corrupción, de tensión entre liderazgos. Imagínense donde esto, digamos, empiece a generar otro tipo de ingresos. Esto hay que hacerlo muy bien, pero sí creo que debe pasar, es decir, no le tenemos que tener miedo, hay que pensar la mejor manera de hacerlo, porque los liderazgos hay que promover que existan los liderazgos, y ustedes lo han visto, en Colombia es un riesgo ser líder social. Colombia es muy complejo porque pues estás como en la mirada de los grupos armados, pero además estás merced de la envidia, que todo el mundo hable mal de lo que tú haces en la comunidad. Entonces, el reto de ser un líder social es complejo. Pero, digamos, voy a cerrar esa discusión sobre la dignificación de ese rol y me voy a devolver a las características que tiene, y es que igual es un rol que hay que tecnificar, es un rol que hay que hacer cada vez más competente, es un rol que debe entenderse, que debe lidiar todos los días con miles de cosas, y para eso hay que prepararlo. Debe aprender a hacer mediación de problemas, debe aprender a planificar, debe aprender a
digamos, a promover la participación. Y acá es clave entender que los liderazgos nadie le puede dar el liderazgo, es decir, el liderazgo no lo da un título, y eso las personas que trabajan en ciertas empresas lo saben. Muchas veces el jefe, por ser el jefe, no es el líder, ¿cierto? Hay muchos jefes que les faltan liderazgo. Hay muchos presidentes de junta de acción comunal que le falta liderazgo. Hay muchos, o sea, y en esto, cuando ustedes vayan a diseñar proyectos sociales, cuando ustedes vayan a fomentar el desarrollo de capacidades en una comunidad, tienen que tenerlo muy presente. Porque muchas veces ustedes llegan y dicen, sí, es que lo primero que hay que hacer es buscar los líderes. Y entonces van y encuentran al presidente de la junta, al rector del colegio, y dicen, no, yo ya estoy trabajando con los líderes. Y muchas veces ese rol realmente no representa el liderazgo de las comunidades. Hay veces los liderazgos están en otras partes y otras veces son liderazgos ocultos. Y todo eso hay que empezar a identificarlo bien cuando uno va a hacer trabajo con comunidades y si hay liderazgos ocultos, ¿por qué están ocultos? ¿Cómo hacemos para promover nuevos liderazgos? Es que esa es la otra cosa, y ustedes lo hablaban en la clase de ayer. Hay veces los líderes deberían promover que hayan mucho más líderes. Un buen líder debería estar promoviendo la creación de mucho más líderes en una comunidad. Y lo que vemos en la práctica es que los líderes entre sí se pelean, que los líderes entre sí chocan, que los líderes entre sí se tienen envidia, celos, hay rencillas. Y eso es un tema importante para hablar cuando uno piensa en las capacidades comunitarias, porque son dos cosas. Primero, ¿cómo identifico los liderazgos más allá de los títulos? ¿Cómo identifico los liderazgos más allá de los, digamos, de los tradicionales? Y segundo, ¿cómo fortalezco los liderazgos? Porque los liderazgos hay que entrar, y acá lo dice muy bien, es decir, el liderazgo usted puede tener unas cualidades innatas, pero usted tiene que estar fortaleciendo liderazgos, ¿cierto? Todo el rato pensando que el líder es un servidor, que está para dar, que congrega, que une, ¿cierto? Entonces hay que identificar y fortalecer liderazgos. Cuando vamos a hacer trabajo con comunidades es fundamental ese aspecto, porque los líderes, de verdad, en los líderes hay un gran secreto para la transformación social. En los líderes son uno de los elementos claves del cambio. Ahora, la organización. Yo les decía hace un rato, es muy difícil pensar en líderes que no promuevan la organización. Es decir, porque el líder congrega, y cuando el líder congrega, muchas personas lo empiezan a seguir. Y con esas personas se tienen que empezar a generar formas organizativas. Porque miren, y se los decía hace un rato, sin organización no hay representatividad política. Si como masa no se toman decisiones, si no son las decisiones de la comunidad, decisiones que tomen juntas como bloque, la capacidad de interlocución con algunos sectores políticos y públicos se pierde. Se pierde en un líder que no congrega, en una comunidad que no está organizada. No hay de verdad representatividad política. Por eso es que las organizaciones son una fuerza política. Las organizaciones de verdad empiezan a tener un significativo en la transformación de las comunidades, porque el líder, cuando ha hecho bien su trabajo, empieza a agregar gente y a congregar, y la comunidad es cada vez más grande. Pero como esa comunidad no puede ser una comunidad desorganizada, pasional, afectiva únicamente, entonces hay que empezar a organizar. La gente tiene que empezar a tener roles dentro de la comunidad para poder tomar decisiones en conjunto, para poder llegar a acuerdos, para poder mediar en problemas. Entonces, en la medida, el proceso se ve más o menos así: un líder con un espíritu, tiene una gran idea, empieza a hablarla en la comunidad, la gente se va uniendo a él, se va creando una masa, en esa masa empieza a haber comunidad y esa comunidad empieza a organizarse, ¿cierto?
Y en esa organización es la que realmente hay una fuerza política, en esas organizaciones donde realmente radica una fuerza grande de cambio que hay que empezar a aprovechar. ¿Sí? Ahora, miren que yo nunca dije, ¿no? Y hasta que un día van y se registran como una organización sin ánimo de lucro, o hasta que un día van y se registran como una fundación, no. Puede que nunca se formalicen, puede que estas organizaciones, estas comunidades que emergen, solucionen problemas, generen un poco de desarrollo y después se disuelvan. Recuerden que yo les decía ayer, las comunidades se construyen y también se reconstruyen con el tiempo, no hay lío con eso. El asunto es que cuando se está dando todo este proceso de cambio, el liderazgo se transforma en organizaciones, y en las organizaciones es donde pasa la magia, ¿cierto? Y acá quisiera como hacer enfático en un tema. Estas organizaciones pueden coger muchísimas formas, se pueden volver empresas, se pueden volver, pueden nunca formalizarse, como les digo, pueden pasar mil cosas con ellos. Pero como estamos en un curso de gestión social, las organizaciones que nos interesan son organizaciones que tienen un fin social. Entonces, es cuando la comunidad se une para gestionar acciones que van en beneficio del colectivo. Entonces, estas organizaciones vuelven motor de cambio de la comunidad en general. Van incluyendo cada vez más gente, van generando las posibilidades de hacerlo. Ojo, y acá es donde les digo, y entonces la forma de organización tradicional de un barrio es la Junta de Acción Comunal. Entonces, como les decía ahora, pueden haber otras formas de organización, pero cualquiera que sea la forma, tiene que empezar a resolver unas dudas, y es, bueno, y como organización, ¿cómo vamos a generar los recursos para poder generar la transformación social que necesitamos? Entonces, bueno, vamos a ver a través de proyectos, puede ser, y eso es lo que vamos a ver a partir de este sábado y durante toda la semana entrando. Pero pueden haber otras maneras, ¿cierto? Hay veces la organización comunitaria puede resolver problemas simples con los recursos que tienen disponibles, simplemente con el diálogo y la disponibilidad, a través de acciones como las mingas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, donde listo, el domingo vamos a todos a donar un poco de tiempo y vamos a embellecer este espacio para que podamos empezar a hacer unas actividades ahí, listo, súper bien, plan, se hace la minga, se recupera el espacio. Yo pongo el almuerzo, yo pongo la olla, yo pongo, mientras ustedes ponen la mano de obra, yo pongo tal cosa. Y se unen como comunidad y empiezan a ver ciertos cambios, a recuperarse y a recuperar su espacio, tanto simbólico como físico. Y ahí se dan unas transformaciones claves. Siempre juntos somos más fuertes, ¿cierto? Y tengan también claro que la organización, cuando logramos organizarnos como comunidad, es el primer sistema de protección social. ¿Cierto? Los seres humanos, que somos seres sociales por naturaleza, que vivimos en comunidad, cuando logramos crear comunidad y organizar esa comunidad, el primer sistema de protección, tanto en temas de seguridad dura y pura como en términos de protección social, es la comunidad misma. La comunidad se cuida, la comunidad se apoya, cuando la comunidad es solidaria se encuentran las formas de cómo nos apoyamos para que éste pueda ir a la entrevista de trabajo, para que ésta pueda empezar a generar otros ingresos. Hay muchos modelos de cómo, por ejemplo, las bancomunales me parece de cómo se pone a circular dinero dentro de lógicas comunitarias para poder hacer pequeñas transformaciones dentro de esos espacios. Entonces, ténganlo muy presente. Ustedes quieren hacer trabajo con comunidades, o ustedes son funcionarios públicos, o líderes comunitarios, o simplemente estudiantes de lo social. Ustedes dicen, bueno, vamos a intervenir en la comunidad, vamos a llegar a estas comunidades. Entonces, lo primero que hay es entenderse que cuando usted llega a la comunidad, usted tiene que bajar de la película del proveedor experto. Usted no llega a solucionarle la vida a la comunidad, usted llega como un dinamizador para mover las fuerzas endógenas que hay, porque ahorita lo decían, para mover las fuerzas endógenas que hay en una comunidad, y de manera que usted lo que hace es promover que la comunidad se organice y que la comunidad tome sus propias decisiones. Entre menos influya en esas decisiones
Entre menos influyan esas decisiones los agentes externos que llegamos a la comunidad, mucho mejor. Sin embargo, eso no quiere decir que no podemos expresar nuestras visiones, porque también la comunidad pues requiere, y vamos a verlo acá, este tema de la formación, para que la comunidad cuando tome las decisiones sobre su futuro sean decisiones informadas, para que la comunidad sepa que puede hacer esto, esto o esto, y decida hacer esto. Y no es que haga esto porque toda la vida lo ha hecho así, o por la costumbre o por la cultura, sino que una vez entendiendo que hay esto, una vez la comunidad haya evaluado los pros y los contras de cada una de las posibilidades que tiene, decida cuál tomar, ¿cierto? Porque recuerden que en esa libertad, en la posibilidad de yo decidir, es donde está el desarrollo, no en hacer lo que históricamente he venido haciendo sin más preguntas. Entonces, bueno, voy a este tercer tema, que es la formación. Y en la formación teníamos un debate súper interesante en la clase del sábado. Yo creo que fue Héctor, fue Jessica las que plantearon ese debate y algunos compañeros, sobre todo en los temas indígenas, en el tema del saber propio y cómo la educación debería ser orientada según las tradiciones y culturas. Yo estoy más de acuerdo, no puedo estar, que cada comunidad debe priorizar las formaciones, debe claramente como debe digamos, hacer énfasis en aquello que su cultura, sus tradiciones, sus creencias, su cosmología le implica, y eso debe transmitirse a nivel educativo, y por eso las personas sabias de cada comunidad deben hacer parte de cada uno de los modelos educativos. Y sin embargo, también creo, y esto es una posición bien personal, esto es una posición, digamos, totalmente discutible, que esos saberes ancestrales hay que ponerlos, hay que permitirle a todas las comunidades priorizarlos, transmitirlos y que sean el eje central. Pero también hay que hablar de otros saberes, porque siempre, o sea, desde mi postura, e insisto, esto es un tema muy personal y es tremendamente, digamos, discutible, y no quiero herir susceptibilidades con esto. El desarrollo está en que las personas comprendan las posibilidades que tienen y tomen las decisiones. Es decir, no en decirle a nadie cómo tiene que vivir la vida por donde nació. Entonces, pero bueno, insisto, no quiero generar polémica con esto. Es totalmente respetable cualquier otra posición al respecto. Lo que sí quiero decir es que para promover el desarrollo, los manuales de capacidades comunitarias siempre han puesto a la educación como uno de los elementos más claves. Y la educación no para adoctrinar, la educación como para promover el conocimiento, para promover que la gente tenga oportunidades de decidir, y ya después, obviamente, con base en una formación que no es solamente de conocimientos científicos, ojo, una formación que no es solamente de conocimientos científicos, sino que tiene que estar centrada también en unos temas de valores, de cultura, etcétera, cada persona pueda tomar las decisiones que mejor considere, ¿cierto? Entonces, retomando acá, hay que generar capacitaciones, hay que promover el acceso a la formación en las comunidades, sí, por supuesto. Creo que eso no debe estar hoy por hoy en discusión. Esto es digamos, en una época como la que estamos viviendo, cada vez la educación se vuelve un elemento central en la socialización de los diferentes individuos que llegan a ser parte de las comunidades, ¿cierto? Ahora, recapitulando, se debe comprender muy bien qué tipo de educación se busca, porque no es cualquier educación, no es una educación, no es que el modelo educativo que ya definió el ministerio sea el mejor modelo educativo. Yo creo que en las comunidades debe haber un interés muy fuerte por cómo se están formando a sus hijos, y debe haber discusiones además con los currículos académicos que se estén proponiendo dentro de las escuelas que se estén dando, y por eso estoy tan a favor también de que en las comunidades indígenas
se defina el tipo de educación y tengan el derecho a definir como los lineamientos generales o básicos de la formación que se busca. Hay que entender también si la educación que se da en ciertos espacios urbanos, en el bachillerato es la misma que se requieren en ciertos espacios rurales. Hay que entender también si el currículo académico que se está esperando es realmente el apropiado para las sociedades que tenemos en este momento. Esto es una discusión clave porque, ojo, que acá cualquiera, hoy por hoy hay un argumento muy fuerte que dice, si la educación en sí misma fuera solamente el motor del desarrollo, entonces ¿por qué los corruptos más corruptos que se han robado el país han estudiado en las mejores universidades y tienen tantos niveles de formación? Entonces ahí es donde uno dice, ah, claro, porque es que además la formación no es solo en conocimientos científicos, estamos ávidos de una formación humana, de una formación en relacionamiento, en condiciones prácticas, en cómo funciona el Estado, una formación que nos saque del individualismo, porque es que no se trata de una educación que nos transfiera todo digamos, nos vuelva súper expertos. Mire que una persona con la maldad en sí, bien educada, es un malo más peligroso, por decirlo de alguna manera. Por eso es que se necesita no solo de unos conocimientos científicos, sino que se necesita de una formación que esté acompañada en valores, en tradiciones, en cultura, de manera que vaya rompiendo el individualismo, que nos vaya conectando, digamos, con la necesidad de servir al otro. Porque, vean, yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo la maldad tan grande que debe haber en el corazón de la gente que se roba la plata de un hospital, por ejemplo. O la gente que se roba la plata de la alimentación de los niños, o la gente que se roba la plata de las escuelas. Es decir, el daño tan grande que le hacen a los demás por tener unos cuantos pesos más. Y esto es precisamente un tipo nuevo de educación que tenemos que promover. ¿Cómo formamos mejores personas? No tiene sentido esta sociedad que estamos formando, ¿cierto? Y lo último, todos tenemos algo que aprender. A mí me da una situación muy chistosa, que me parece cuando uno llega a ciertas comunidades y hay gente que cree que ya se las sabe todas. Ah, sí, eso ya está acá. Ah, sí. Cada curso, cada grupo de personas, cada escenario de diálogo es una posibilidad de aprender. Toda la vida estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Y en eso hay una frase milenaria de Sócrates que yo creo que es tan vigente en aquel entonces como es ahora. Y es cuando Sócrates estaba por allá en la antigua Grecia, estaba una vaina del oráculo, que era como una divinidad, algo sabio que respondía a todas las preguntas. Entonces, todos esos filósofos súper famosos fueron a preguntarle, pues estaban compitiendo por quién era el hombre más inteligente, más sabio de toda Grecia. Y entonces fueron y dijeron, oráculo, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Y le preguntaron todos los filósofos. Y entonces el oráculo, el hombre más sabio que hay en Grecia, se llama Sócrates. Y entonces Sócrates era un gamín, o sea, de verdad el man era casi un habitante de calle, más vestido, no podía competir con esos super filósofos que habían. Y Sócrates a toda hora estaba haciendo preguntas, porque Sócrates lo único que quería era aprender. De hecho, toda la metodología de generación de conocimiento de Sócrates, que llama mayéutica, se basa en hacer preguntas, ¿cierto? Y entonces cuando a Sócrates le cuentan que el oráculo había dicho que él es el más sabio, él no podía creer que le dijera que él es más sabio, y él llega a una conclusión, y es, ¿pero por qué? Porque yo soy el más sabio, y que todos estos filósofos que son tan sabios, y ellos se ganan la vida con sus palabras y todo. Y entonces cuando él estudiaba más el conocimiento, él se dio cuenta, ah, claro, es que el que cree que sabe, ya deja de aprender, el que cree que sabe vive como en una mentira. Yo voy un paso más adelante de ellos porque sé algo que ellos no saben. Y lo que sé es que no sé nada. Entonces esa es su frase famosa, solo sé que nada sé.
Y esa solo sé que nada era lo que lo hizo en su momento el más famoso de Grecia, porque era la posibilidad de estar aprendiendo todo el tiempo, la posibilidad de todos los días estar redescubriendo. Por eso él se mantenía preguntando, y esa es una lógica de vida que todo el que sea líder comunitario, todo el que trabaje en lo público debería mantener. Dejar de creer que usted se la sabe todas, porque cuando usted cree que se la sabe todas, usted llega a una comunidad como un proveedor experto a decirle qué es lo que tienen que hacer, a pensar que es que los demás son brutos. Y eso nos pasa en Colombia. Mire, todo el que piensa diferente a mí en Colombia, yo creo que es bruto. O yo creo que es que no sabe, o yo creo que es que no lee. Hombre, todos tenemos algo que aprender. Y cuando tenemos una postura de que todos tenemos algo que aprender, tenemos la posibilidad de ponernos en el zapato del otro. ¿Por qué estos otros creen esto? ¿Por qué estos otros ven así? Y cuando yo tengo la posibilidad de ponerme en el zapato del otro, es cuando por fin tengo la posibilidad de tener empatía. Y cuando tengo la posibilidad de tener empatía, empiezo a entender lo que es la dignidad y por qué tengo que respetar la dignidad de los demás. Qué carretazo, ¿cierto? No, es que hay veces me voy yendo, finalmente, porque no le quiero quitar mucho espacio a Valen, ya te conectaste. Un segundo. Aquí estoy. Miro si Valentina ya está conectada. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Yo sí te escucho. Ah, perfecto. Viste que me fui yendo de... Entonces, digo dos cositas y ya te introduzco. Para cerrar entonces, 3 capacidades más debe tener una comunidad para poder gestionar sus propios proyectos de desarrollo, y es un empoderamiento de su espacio público, porque efectivamente pues se necesita un espacio público para que haya comunidad, se necesitan lugares de encuentro, se necesita excusas donde nos podamos, miren estos parques, los patios, las canchas de fútbol, son los lugares donde se mantienen las relaciones que generan comunidad. Les hablaba ahora de esta relación con el ambiente y el tema de las conexiones, que ya lo vamos a trabajar con un poco más de fuerza en la sesión cuando empecemos a ver paz, entonces no me voy a detener mucho acá. Pero quiero aprovechar que está Valentina Cadavid acá. Bueno, cierro con esta conclusión final de esta primera hora, y es: si el desarrollo está en lo local, pues cada comunidad debe estar en la capacidad de gestar sus propios proyectos de desarrollo. Pero para que esté en esa capacidad, digamos, lo que dice la literatura es que debe tener fortalecido buenos liderazgos, que debe tener buenas formas organizativas, que debe tener una formación, ¿cierto? Porque pues, en la medida en que más capacidad tengan, más capacitados estén las personas de la comunidad, pues van a poder hacer proyectos más técnicos, deben tener un buen escenario de espacio público, unas conexiones con lo social y una recuperación con el ambiente. Listo, eso era como la idea central de esta primera hora de clase. En esta segunda hora de clase vamos a tener la oportunidad de contar con Valentina Cadavid. Valen es una persona que, digamos, nosotros con la que construimos este curso en primer lugar, pero además que estamos supremamente orgullosos de poder tenerla acá y que comparta este espacio con ustedes, porque Valen tiene demasiada experiencia trabajando con diferentes organizaciones de mujeres en Antioquia, ha trabajado con la alcaldía, con la organización, ha hecho políticas públicas de género en algunos municipios de Antioquia, ha gestado proyectos, y entonces tiene un conocimiento y una experiencia supremamente amplia en temas de participación de las mujeres y en temas de sus formas de organizarse. Entonces, con esa introducción, pues ella nos va a hablar dentro de estas capacidades comunitarias, dentro de estos liderazgos, dentro de esta participación, cómo ha sido el rol de las mujeres y qué tenemos que reflexionar para poderlo promover. Hay una participación que es de Marelis, entonces si quieres escuchamos a Marelis y empiezas con el desarrollo de tus contenidos, ¿vale? Perfecto. Marelis, ¿qué nos quieres decir? Ustedes me escuchan y me ven bien, qué pena con ustedes, pero precisamente hoy amanecí con dificultades del internet en mi casa, hay un daño enorme
en esta loma donde yo vivo y no sé qué pasó con el internet, pero bueno, estoy desde el celular. No sé, Lucas, si me oyen bien, me escuchan bien. Sí, te vemos bien, estás bien bonita. Gracias. Bueno, no, pues con esa presentación de Lucas, gracias por esa presentación. Como Lucas les decía, pues llevo más de 5 años trabajando en temas de género, trabajo en la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, acompaño desde allí todos los temas de participación y paz. Y bueno, voy a tratar de enlazar las temáticas de hoy de participación con el sentido de este curso, que es que ustedes aprendan a gestionar proyectos, pero que también tenga ese enfoque de género y ese enfoque de paz. Lucas, no sé si tú me ayudas por hoy que tengo esta dificultad de pronto con la presentación, la que tenemos montada del tema de participación. Listo, vale, ya la estoy poniendo. Listo, súper. Entonces, yo les preparé una presentación donde les muestro lo que vamos a abordar el día de hoy. Es muy importante que antes de que hablemos de la participación política de las mujeres, podamos conversar qué es participación, porque a veces nos quedamos con las cifras o con los asuntos de género en las mujeres alcaldesas, en las mujeres concejalas, en las mujeres diputadas, y no vamos a otros espacios, otros asuntos que tienen que ver con la participación, donde también esa brecha de género es muy acentuada y donde también hay unas dificultades de la participación de las mujeres. Entonces, lo primero que quiero que hablemos el día de hoy, y ustedes me van a ayudar a construir esta clase, porque donde me escuchen hablar 1 hora entera se aburren, entonces para que vayamos conversando todos y todas aquí, es qué es la participación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de participación, hay diferentes niveles de participación. Hay participación política, hay participación social y hay participación comunitaria, ¿cierto? Y todos los seres humanos, todos los ciudadanos, pues participamos en distintos ámbitos, desde el simple hecho de que uno vaya a votar el día de las elecciones, pues ya es un acto de participación, o que haga una marcha o que participe en un movimiento en pro de la defensa de los derechos humanos, también es participación. Entonces, todos y todas hemos tenido diferentes experiencias o acercamientos en lo que tiene que ver la participación. Y yo quisiera conocer, saber por parte de ustedes, no sé, Lucas, si te queda fácil, si no puede ser por medio del chat o abren el micrófono, si podemos usar el programa que tú tienes de palabritas o el Jamboard, no sé, alguna herramienta donde podamos interactuar y que las personas que están el día de hoy acompañándonos nos cuenten un poquito cuáles han sido sus experiencias de participación. Yo sé que todos y todas ustedes han participado de alguna manera en temas políticos, y cuando digo políticos no me refiero, como les decía ahorita, solo a un tema electoral, ¿cierto? Todos hemos tenido diferentes tipos de participación. Entonces les voy a dar unos 5 minuticos para que ustedes escriban acá cuáles son esas experiencias de participación que han tenido, ¿cierto? Ya les dije el voto, tratemos de que no sea solo el voto, que es el más común y el que ya usé de ejemplo. Quiero saber ustedes, y sé que muchos de las personas que están acá en el otro grupo nos pasó a Lucas y a mí, que muchos eran líderes sociales, inclusive tenían organizaciones, ONGs, o hacían parte de las juntas de acción comunal, de acción local. Quiero saber y conocer qué tanto acercamiento han tenido ustedes y qué formas de participación han tenido para poder enfocar la conversación del día de hoy de una manera más asertiva. Entonces, les voy a dar 5 minuticos para que nos escriban con este link que les está generando Lucas, en una palabrita, en 2 o en una frase, cuáles han sido esas experiencias de participación que ustedes han tenido. Listo. Listo, y les acabo de poner en el chat el link para que ya ustedes saben, la clase ya lo hicieron, vuélvanlo a hacer, ingresen y nos cuentan cuál es su experiencia en participación.
hasta que se viene el ya hay 6 personas acá dentro de la aplicación. Ah, acá tenemos un presidente de junta. Bueno, un o una, no sé, ¿cierto? Presidente de junta. Hola, buenas tardes. Qué pena, pero es que me aparece el chat desactivado y no puedo participar allí en el link porque no me llega. Viviana, ¿y estás en el chat de WhatsApp? Te envío el link por WhatsApp, porque no sé cómo solucionar. Perfecto. No sé cómo solucionar el de Teams, pero te lo puedo enviar por el de WhatsApp. Listo. Yo estoy allí, gracias. Yo también pido excusa por no poder participar escribiendo porque voy conduciendo, voy de viaje, voy escuchando, pero no puedo participar. Súper, Juan Carlos, si tenés alguna experiencia en política que nos quieras compartir, ya que no, mentira, si vas manejando, más bien concentrate manejando, ¿no? Hermano. Sí, yo fui yo hago parte de la Corporación Festival Folclórico de la Algarroba, del municipio de Galeras. Ajá. Fui 2 años, soy miembro y fui 2 años presidente de la corporación y trabajé en el proceso de inclusión de nuestra manifestación cultural Cuadros Vivos de Galeras en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Qué bien, súper. Eso es una muy buena experiencia de participación. Bueno, yo acá veo que hay secretaria de Cabildo, presidente de JAC, aspirante al consejo, delegada de Junta Comunal, han tenido experiencias en mesas de participación, en procesos de grupos, en elecciones. Bueno, acá hay como una muy buena participación de todos ustedes. Qué bueno. Entonces sé que va a ser muy provechosa la clase de hoy, porque seguramente van a participar mucho y tendrán muchas preguntas que hacerme. A ver, acá dice delegada Mesa Min Interior, presidente, listo, muy bien. Voy a aprovechar estos ejemplos que ustedes están poniendo para decirles que precisamente lo que ustedes acá están escribiendo es lo que hace referencia a lo que yo les decía ahorita. Hay procesos de participación comunitaria, hay procesos de participación social y hay procesos de participación política, ¿cierto? Y en los 3 ámbitos, lo que quiero que nos concentremos el día de hoy es cómo participan las mujeres. Siempre que trabajemos temas de género y siempre que queramos transversalizar el enfoque de género en un proyecto, en la participación, en una evaluación, en una investigación, o sea, en todo lo que nosotros queramos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y ahí cómo van las mujeres? La pregunta clave que yo siempre traigo. Entonces, en todos esos ejemplos que ustedes pusieron, mi pregunta sería, ¿y ahí cómo van las mujeres? ¿Cierto? Entonces, si es en una JAC, ¿cómo es la participación de las mujeres en la JAC? Si es en una asociación, entonces, ¿cómo es la participación de las mujeres en una asociación? Si es en propuestas de acciones grupales, entonces, ¿cuál es la participación de las mujeres en acciones grupales? Todo esto porque resulta que Colombia precisamente es uno de los países donde hay unas brechas muy grandes en participación política de las mujeres y donde, digamos, cuando uno hace estudios de género y revisa las brechas de género que hay, brechas salariales, porque no nos pagan lo mismo a las mujeres que a los hombres, brechas en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, resulta que una de las brechas más altas tiene que ver con la participación política de las mujeres. Entonces, esa es como la reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a mirar cómo ha sido esa participación política de las mujeres en Colombia, cuáles han sido esos mecanismos de participación y cuáles son las propuestas. Yo quiero al final regalarles una serie de propuestas que ha establecido ONU Mujeres y distintas organizaciones de cómo puede hacer un territorio, en el caso de sus municipios, en sus veredas y demás, para aumentar esa participación política de las mujeres, ¿vale? Entonces, Lucas, volvamos a la presentación, porfis. Y ya no estoy en la presentación, yo estoy en la presentación. Sí, a mí no me sale, ¿ustedes la ven? ¿Ustedes ven la presentación? Sí, a mí no me sale. ¿Ustedes la ven? ¿Ustedes ven la presentación? Sí, yo la estoy viendo. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, yo la estoy viendo. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, yo la estoy viendo. ¿Ustedes ven la presentación?
Sí, yo veo módulo conceptual, 1 hora de las mujeres en la participación en el título. Ay, porque a mí no me sale. El problema es entonces... Pues voy a volver a compartir, voy a quitarlo y lo voy a dar a ver si se te arregla esa vaina. Pero quiero que Dale, gracias. Sí, perfecto. Sí, súper, súper perfecto. Ahí ya lo estoy viendo. Sí, ahí lo estoy viendo. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, ya ustedes me contaron sus experiencias de participación social, comunitaria o política, y entonces pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, este es como el primer concepto que yo quiero que trabajemos porque es muy curioso. Resulta que la participación como derecho, ¿cierto? Como un derecho humano y constitucional de las mujeres, existe desde el 48. Y a pesar de que existe desde el 48, las mujeres no votábamos. Vinimos a votar más de 5 años después. Entonces, es muy curioso porque, y yo pongo siempre este ejemplo, porque las leyes, las normas están, todo el escenario, digamos, está dado para que participemos las mujeres, pero a la hora de ser realidad o a la hora, pues, de la vida real, no participamos, ¿cierto? Algo sucede que hace que esa participación de las mujeres sea menor a la participación de los hombres. A pesar de que Colombia, desde lo normativo y lo legal, tiene muchísimas decretos, leyes, impulsos y acciones que ha validado tanto el Congreso como la presidencia, sin embargo, pues la brecha se sigue presentando. Entonces, les quería mostrar esto porque pues ahorita vamos a ver un video donde vamos a identificar en qué momento las mujeres empezamos a votar, pero pues digamos que por derecho como tal constitucional, pues está desde la Declaración de los Derechos Humanos y está desde el año 48, ¿cierto? Hay unas sentencias interesantes, si a ustedes les gusta el tema y quieren ahondar después, que hablan específicamente de la participación de las mujeres. Una de estas es la 126 del 2016 de la Corte Constitucional y dice que fuera de que pues, las mujeres podemos votar y participar en política y demás, pues también debemos tener unas condiciones de igualdad. Es decir, que en esas funciones públicas del país, por ejemplo, el número de secretarios en un gabinete, el número de ministras que existan, el número de funcionarias públicas de una gobernación, todo lo que tiene que ver con esa función pública, con la participación, digamos, de las mujeres en estos escenarios políticos y de participación, debe ser en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y esto va más allá de garantizar un número. Es decir, si bien hay unas leyes que ahorita las vamos a ver, donde también dice cuál es el mínimo de mujeres que debe de haber, por ejemplo, en un gabinete, pues también habla de que las condiciones deben ser igualitarias, ¿cierto? Eso tiene que ver con reconocer que a las mujeres nos suceden cosas diferentes que a los hombres, por ejemplo, quedar en embarazo, tener un bebé, ser mamás, etcétera, como por poner cualquier ejemplo. Entonces, esta sentencia habla un poco de las condiciones de igualdad que se deben garantizar a las mujeres para el tema de participación. Continuemos, Lucas, por favor. Y hay otra sentencia que también, digamos, refuerza el asunto, que es la 379 del 2016, ambas pues digamos son del mismo año, y dice que la participación democrática es también, digamos, un derecho que se le concede al ciudadano que tiene la facultad y responsabilidad de que se involucre en intereses colectivos. Lo que yo les decía ahorita, al analizar los temas de participación tenemos que trascender solo al tema electoral y debemos entonces también pensar en esos intereses colectivos que tienen que ver con asuntos de género. Muchas investigaciones en muchos países han mostrado que cuando hay más mujeres, por ejemplo, en el Congreso, cuando hay más mujeres secretarias en una gobernación, los asuntos que se tocan desde lo político, desde esa incidencia política o esa incidencia decisoria, son diferentes, ¿cierto? Entonces, no es solo involucrar a las mujeres por llenar un número, por llenar una cuota, o porque nos tienen que dar una igualdad de derechos en cantidad, por así decirlo, sino porque las mujeres traemos unos temas distintos al análisis público, a las agendas públicas que los hombres. Y, por ejemplo, han demostrado en investigaciones que han hecho que, por ejemplo, asuntos como los temas del cuidado, del tema, por ejemplo, de medio ambiente, de asuntos de tipo más social,
son unos asuntos que se vuelven defensa de las mujeres y que se vuelven, digamos, agendas públicas y de incidencia política de las mujeres. Entonces van a ver que durante esta horita que vamos a conversar, yo voy a estar insistiéndoles mucho en que no es solo participar, sino en la incidencia política que debemos generar para que las mujeres participen. ¿Listo? Pasemos al siguiente, Lucas, por favor. Entonces, hay, digamos, una frase que yo les traigo que lo da la CEDAW, que dice: la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social, en igualdad de condiciones con los hombres, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. Resulta que este asunto de la participación, pues, no es un asunto de Colombia, es un asunto, digamos, que se promueve y se ha venido trabajando a nivel mundial, sobre todo por los consejos de seguridad de Naciones Unidas, por instancias como ONU Mujeres, como OIM. Bueno, hay diferentes instancias de Naciones Unidas que han promovido mucho el tema de participación política de las mujeres, y lo que están promoviendo es que los países entiendan que garantizar la participación de las mujeres es aumentar el desarrollo económico. Resulta que también han demostrado que los países que, digamos, tienen mejores índices de participación política de las mujeres, donde hay menos brechas de género, donde se han promovido más temas de género, son los países que tienen mayores desarrollos económicos. Entonces, trabajar temas de género no solo se vuelve un asunto social, sino que cuando un país entiende que si invierte en las mujeres, que si aumenta la participación de estas, va a conseguir mayores niveles de desarrollo económico y, fuera de eso, mayor estabilidad en procesos de paz. Por eso el acuerdo de paz, con eso vamos a terminar el día de hoy, yo ahorita les voy a mostrar un video, pero el acuerdo de paz hace una incidencia muy fuerte en el punto 2 de participación política para el tema de mujeres y para promover organizaciones de mujeres, movimientos de mujeres y diferentes, digamos, estrategias de participación de mujeres, porque precisamente se ha demostrado que ante mayor apertura democrática, ante mayor, digamos, inversión y propuestas hacia un país para que participen las mujeres, mayores estabilizaciones se dan en temas de paz, ¿cierto? Porque las mujeres promueven asuntos de perdón, de reconciliación, de resolución de conflictos, son mediadoras. Bueno, hay muchos asuntos, digamos, culturales que se han asociado al tema de género, que hace que también los países, digamos, alcancen unos niveles diferentes. Entonces, esto se gana por todos los lados, pues ganamos las mujeres, pero también ganan esos índices económicos y de paz que necesitan los países en desarrollo. Dale adelante, Lucas. Bueno, entonces, como ya he hablado mucho y les dije que no quería hablar yo sola porque se me aburren, entonces quiero que ustedes me digan cuáles de estos mecanismos de participación conocen y qué significan, ¿cierto? Miren, hay voto, referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa popular legislativa, revocatoria del mandato, pero no lo quiero decir yo porque yo sé que ustedes lo saben, entonces lo vamos a construir juntos. Entonces, ¿quién se anima a decirme qué significa alguno de estos mecanismos? Pueden abrir el micrófono, escribir por el chat, a ver quién se nos anima. Ninguno, están muy tímidos. A ver, yo miro por el chat si al menos escribiendo se nos han animado. Bueno, ¿qué es el voto? ¿Alguno ha votado aquí? Yo creo que sí. Hola, ¿ustedes me están escuchando? Hola. Hola, Bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que el voto es ese mecanismo de participación ciudadana en donde nosotros, como su nombre lo indica, ciudadanos, tenemos derecho a elegir o a ser elegidos, ¿sí?, para gobernar o administrar los recursos públicos. Muy bien, por acá por el chat también nos estaban escribiendo que el voto es la participación ciudadana para elegir y ser elegido. Muy bien. Bueno, ¿y qué es el referendo o el plebiscito? ¿Se acuerdan del plebiscito por la paz, por ejemplo?
tan polémico que fue ese sí, ese no, ¿lo recuerdan? Sí, profe, el plebiscito es cuando se realiza una consulta para una decisión, o sea, el gobierno va a tomar alguna decisión que es importante, que afecta directamente a la sociedad y le hacen la pregunta. Por lo menos lo que usted decía, el plebiscito del sí o el no. Cuando se estaba haciendo el plebiscito por sí por sí no, aunque la gente votó que el no, definitivamente hicieron lo que se les dio la gana con el perdón de la palabra. Gracias. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay con el referendo? Lo que tú dices es cierto, pero resulta que tanto el plebiscito como el referendo son unas preguntas de trascendencia, ¿cierto? De decisión, digamos, del rumbo del país, y también le hacen la consulta a las personas y las personas van y votan. ¿Qué diferencia habrá entre un plebiscito y un referendo? De pronto alguno sabe. Si no, es válido, pues no lo tenemos que saber, pero de pronto alguien sabe cuál es la diferencia. ¿Cuándo hacemos un referendo y cuándo hacemos un plebiscito? Yo creo que es que en el referendo se vota para sancionar una ley o algo así, no sé, creo. Muy bien. ¿Y en el plebiscito? En el plebiscito es como para algunas decisiones administrativas del gobierno. Exacto, muy bien. La diferencia es que el plebiscito son decisiones desde la presidencia, ¿cierto? Por ejemplo, el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, realmente el presidente podría haber firmado ese acuerdo con FARC sin hacer una consulta, pero él decide someterlo a plebiscito precisamente como para fomentar la participación, un mecanismo de participación, y la gente fue y votó por el sí o por el no, porque es una decisión desde la presidencia, desde el gobierno, desde ese orden ejecutivo, ¿cierto? Mientras que el referendo es una decisión de leyes que tiene que ver con el Congreso. Entonces, cuando el Congreso quiere sacar un proyecto de ley y activar mecanismos de participación, entonces le pregunta a la ciudadanía, sobre todo con temas que tienen que ver, digamos, de trascendencia para el país, para que también voten. Entonces, en ambos votamos, la diferencia es que en el referendo votamos por leyes aprobadas o no por Congreso, ¿cierto? Como iniciativas desde el Congreso, mientras que en el plebiscito lo hacemos, digamos, desde la parte más de presidencia o gobernación, bueno, como unos asuntos más desde ese orden ejecutivo. Bueno, y la consulta popular y el cabildo abierto, ¿quién sabe alguna de las dos qué es? ¿Cuál será la diferencia? ¿O será que son lo mismo? ¿Ustedes qué creen? La consulta popular es cuando hay varios candidatos para un solo, por ejemplo, varios candidatos de un mismo partido político para la presidencia, por ejemplo. Entonces se hace una consulta popular para elegir qué candidato se va a inscribir para la elección. Muy bien, eso es un muy buen ejemplo de consulta popular. ¿Y un cabildo? ¿Cuál será el cabildo? ¿Han tenido de pronto ustedes experiencias de cabildos abiertos en sus comunidades? Bueno, el cabildo, yo les cuento un poquito, el cabildo también tiene que ver con consultarle a la ciudadanía sobre un tema en específico, y se hace, digamos, más a nivel de consejos comunitarios, con las JALES, con las JAC, con comunidades, por ejemplo, específicas como comunidades indígenas. Digamos que es un mecanismo más barrial o sectorial, por así decirlo, dentro de un municipio o un territorio, donde por medio de estas JALES, de estas JAC o estos, digamos, escenarios de participación, se somete también a consulta algunos temas, como por ejemplo, si el agua debe ser gratuita o no, por ponerles pues cualquier ejemplo. Entonces, digamos que es un nivel de participación un poco más sectorial,
específico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Porfa, Lucas, que estoy preocupada por el tiempo, entonces no quiero ahondar mucho en este tema, pues simplemente quería mostrarles algunos ejemplos y quiero que veamos este video para que ya nos adentremos entonces en lo que tiene que ver la participación política de las mujeres. Entonces, Lucas, ayúdame con el video, porfis, para que lo veamos. ¿Y de dónde le doy el link, vale? Dime. ¿De dónde le doy el link al video? Ah, ya, está acá. Entonces, espérate. Está ahí metidito. Le das play simplemente. Me toca, no, porque toca, tiene audio, ¿cierto? Sí. Entonces me toca compartir de manera diferente. Dame un segundo, ya lo quité. Listo, dame un segundo. Listo. Y vamos a ver si funciona. Las mujeres son más de la mitad de la población y su voz, sus propuestas y su talento son fundamentales para fortalecer la democracia. En Colombia, la participación de las mujeres es cada día más amplia, fruto de la lucha que han liderado a lo largo de la historia. El movimiento sufragista buscó el reconocimiento del derecho de las mujeres colombianas a elegir y ser elegidas, hasta lograrlo en 1954. En 1955, por primera vez, una mujer ocupó el cargo de gobernadora, Josefina Valencia, en Cauca. Valencia también fue la primera mujer que ejerció el cargo de ministra en Colombia. Los hombres ejercían como ministros y gobernadores desde la independencia del país. Finalmente, en 1957, las mujeres colombianas por primera vez. Los hombres, por su parte, ejercían el derecho al voto desde el siglo XIX, aunque de forma restringida, y en 1936 se amplió el derecho a todos los hombres. En las elecciones de 1958 se eligió a la primera mujer senadora. En 1974 se presentó la primera candidata a la presidencia de Colombia. En 1991, por primera vez, una mujer fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores. En 2002, una mujer fue designada ministra de Defensa. En 2010, Colombia tuvo por primera vez una mujer como Contralora General de la Nación. En 2011 fue nombrada una mujer como Fiscal General de la Nación. Sin embargo, hasta ahora, ninguna mujer ha ocupado la presidencia ni la vicepresidencia del país. Desde 1958, año en el que por primera vez las mujeres colombianas llegaron al Congreso, hasta la actualidad, se ha producido un aumento importante en el número de mujeres electas, y hoy en día las mujeres representan el 21% de la corporación. No obstante, aún se mantiene la enorme brecha entre hombres y mujeres en el poder. 57 años después de adquirido el derecho al voto, solo se ha dado un aumento del 17% en el número de mujeres electas, pasando del 3% en 1958 al 21% en 2014. Lo mismo sucede a nivel regional y local. En las elecciones departamentales y municipales de 2015 se eligieron 5 gobernadoras, cifra que paradójicamente representó el porcentaje más alto de las gobernadoras electas en la historia de Colombia. Desde 1992, año a partir del cual se eligen gobernadores por voto popular en Colombia, hasta 2015, se ha dado un aumento del 12.4%. Lo mismo sucede cuando hablamos a nivel local. En las últimas elecciones se logró el número más alto de alcaldesas electas en la historia de Colombia. Sin embargo, esta cifra representó tan solo un 12% del total de alcaldes elegidos. Desde 1988, año en el que por primera vez fueron elegidos los alcaldes en Colombia por voto popular, solo se ha dado un aumento del 6.7% en el porcentaje de alcaldesas electas. En las asambleas y consejos del país, la situación es similar. En 1962, año en el que por primera vez las mujeres ingresaron a estas corporaciones, representaban el 7.8% de las asambleas y el 5.2% de los consejos. 53 años después, en 2015, esa participación sigue siendo inferior al 20%. Con el fin de superar esta brecha y promover la participación efectiva de las mujeres en la vida política del país, Colombia cuenta con un marco normativo inclusivo que pretende garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
La Constitución Nacional planteó desde sus inicios en 1991 la efectiva igualdad entre todas las personas y la participación de las mujeres en todos los niveles de la administración pública. Gracias a reformas constitucionales recientes, la equidad de género es uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos. Estos deberán tener en cuenta 3 principios: paridad, alternancia y universalidad. Paridad significa que la participación de mujeres y hombres se refleja en la forma en cómo está compuesta la sociedad, mitad hombres y mitad mujeres. Alternancia, es decir, que en las listas que los partidos presentan a las elecciones se intercalen hombres y mujeres. Y universalidad, que en todas las elecciones de los partidos o a cargos públicos se apliquen los criterios de la ley 581 del año 2000 garantiza que como mínimo el 30% de los cargos decisorios de las entidades públicas sean ocupados por mujeres. Y la Ley 1475 de 2011 establece que en listas en que se elijan 5 o más curules es mandatorio que mínimo el 30% sean mujeres y que los partidos destinen una parte de los aportes estatales recibidos a promover su inclusión. Pese a los avances históricos y a la normativa vigente en Colombia, persiste la brecha en materia de participación política entre hombres y mujeres, y su superación es un reto para las instituciones, los partidos y la sociedad en general. En el mundo de hoy, la apuesta es por la democracia paritaria. Colombia no se puede quedar atrás, ya que solo con la inclusión real de las mujeres se puede garantizar la calidad de su democracia. Llámame o busca un teléfono y dame un número para yo llamarte. Todavía no compro teléfono. ¿Qué pasa? Ponte el día, mijo. Yo no creo que vaya a poder estar con el cacho. Deja de estar tomando y cómprate un teléfono. Me dijeron que vas a estar tomando. No, listo. Bueno, veo algunos micrófonos abiertos. Bueno. Vale, prende el micrófono otra vez, qué pena. Hola, ¿ahí me escuchan? Ya, sí. Perfecto, listo. Bueno, ¿qué piensan del video? Cuéntenme qué les pareció, qué fue lo que más les llamó la atención, qué opinan de esas cifras. Bueno, el video dice que no hemos tenido vicepresidenta, ya tenemos una. Este video tiene corte de 2014. Sé que hay cifras más actuales, ya se las voy a presentar, pero me gusta mucho el video porque muestra el recorrido desde ese momento en que empezamos a votar, lo que ha sucedido, y créanme que, miren que muchas de las cifras que les mostraban del 2015-2014 es donde hemos sido el mayor número de mujeres gobernadoras y alcaldesas, sin embargo eso viene en descenso. Es decir, en las últimas elecciones, en vez de aumentar estas cifras, lo que hicimos fue disminuirlas. Entonces, en este momento venimos como en un pico en descenso con estas cifras que nos muestra el video. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Sabían de esto? ¿Sabían que hace tan poquito tiempo, pues para mí es poquito, las mujeres podemos votar? ¿Qué piensan de esas cifras de alcaldesas, de gobernadoras o algún asunto del video que ustedes quieran compartir? Los escucho. ¿O les parece que está muy bien? Pues que definitivamente las mujeres tenemos que seguir luchando por esto de la participación. No sé, quisiera saber un poco cuál es la posición de ustedes y la reflexión que tienen en cuanto a la participación política de las mujeres. Buenos días, profesora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para usted y para todos los compañeros del curso. Yo soy Sandy Pérez, de acá de María la Baja, Bolívar. Yo pienso que la participación de la mujer, yo la veo como, está muy bajo el rango, más que todo porque estamos mirando que los hombres sean quienes nos cedan el espacio, nos den la oportunidad, y no más bien mirando que además de esa parte, el apoyo que nosotras como mujeres nos debemos dar, poner la confianza en las mujeres. Las mujeres somos las que más desconfiamos de las mujeres, y es por eso que se ve en el número de votaciones, con el porcentaje que somos en la población, es para que se representara también una mayoría de mujeres elegidas
dado que nosotras somos la mayoría del porcentaje de la población en Colombia. Entonces somos nosotras las que no confiamos en sí mismas, no confiamos en la otra mujer. Somos el primer eslabón para vernos como el ser débil. Señalamos con el dedo de que el hombre nos mira como el ser débil. Nosotras nos miramos a sí mismas como un ser débil, como un ser que no puede. Y somos también talanqueras para que otras puedan llegar. Cuando vemos que alcanzamos algún lugarcito de importancia, entonces nos unimos a los hombres a ser talanquera para que otra mujer no pueda llegar, y así se termina eligiendo siempre hombres, hombres, hombres. Entonces, nosotras mismas, es lo que me quiero referir, nos hemos convertido en talanquera para que nosotras podamos llegar y alcanzar las cosas. Así es, Sandy. Sandy, ¿y para ti cuáles son las mayores barreras que tenemos las mujeres para participar? Ya nombras una, y es que las mismas mujeres no creemos en nosotras y nos volvemos un impedimento. Pero ¿qué otras barreras consideras tú que hacen que las mujeres no participen en política? La credibilidad en sí misma, las mujeres que no se quieren participar, porque a veces se dice que no se le da oportunidad, pero uno sale a territorio. A mí que me toca, yo soy gestora social, me toca mucho estar en territorio, y lastimosamente uno se consigue mucho en la ruralidad, más que todo, que son la mayoría de la población. Las mujeres están más pendientes a buscarse un marido, a tener una casa y un hogar, que a prepararse y a capacitarse. En la medida en que la mujer, aunque no estoy diciendo que no la tenga, en la medida en que la mujer no se proyecta hacia el campo de la preparación, hacia el campo del liderazgo, pues lógicamente que no se va a alcanzar tener mujeres líderes preparadas, porque se tienen mujeres líderes con poca preparación y eso tampoco ayuda. Así es, una de las barreras es precisamente el acceso a la educación, y obviamente a menores niveles de oportunidades de educación, pues las decisiones o las posibilidades de saber cómo participar y de decidir, digamos, estar en política es una de las barreras, ¿cierto? Sí. ¿Alguien más había abierto el micrófono, levantado la manito? Yo creo que yo vi una manito levantada. Sí, tenemos a Marelis, a Milton y a Carlos González. Pues en ese orden démosle las palabras. Perfecto, listo, dale, los escucho. Marelis. Bueno, si de pronto Marelis no tiene buena conexión, o sí, Marelis, ahí te veo como levantando otra vez la mano. Bueno, pero no te escuchamos. Si no, entonces, mientras solucionamos contigo, Milton Fabián Zúñiga. Sí, buen día, ¿cómo les va? ¿Aló? Hola, te escucho. Sí, ok. Bueno, con relación pues a la participación tuya, pues ahora en la última hora, pues debo decir que, pues que históricamente ese ha sido pues como el legado, ¿no?, que hemos venido de alguna manera siendo... Hola. Nosotros como hombres, es decir, y lo decía pues en la anterior clase del día sábado. ¿Aló? Sí, te escucho, es que te perdí por un momento, pero te estoy escuchando ya. ¿Sí me escuchas? Yo tengo dificultades para escucharte, pero no sé si es un problema mío. Lucas, ¿tú escuchas bien? No, lo estoy escuchando muy entrecortado. No logro escucharlo bien. Y Sí, Marelis nos dice que tiene problemas con el audio también.
Perfecto. No sé, si quieres, démosle la palabra a alguien más, intentamos otra vez ahorita, a ver si de pronto mejora, debe ser por temas de velocidad o conectividad del internet. Listo, pues entonces mientras logramos solucionar con Milton, ok. Bueno, sí. Ahí Milton, no sé, ahí estás mejor. Milton. No, yo sigo sin escucharlo. Pues entonces, mientras tanto, Milton, escuchemos a Carlos González y... Carlos González Chamorro. Sí, muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, te escucho sí, bien. Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, me tocó venirme para la clínica con mi esposa que va a dar a luz. Aquí estoy en sala de espera y la mujer, es que yo quedé de la clase antepasada, no sé si se acuerda don Lucas, de la clase antepasada, que fui el último en participar y ya no dio tiempo porque hubo un concepto sobre el tema de la mujer que dio un compañero donde decía las mujeres deben seguir luchando, ellas deben seguir peleando son ellas las que deben seguir peleando por abrir sus espacios y que se generen esas oportunidades. Y bueno, no tuve tiempo de participar, pero hoy creo que se abre esa posibilidad. Yo digo que las mujeres, desde que yo tengo uso de razón, siempre veo más mujeres en el colegio, más mujeres en la universidad, más mujeres donde he trabajado, y son buenas estudiantes, son, están en todo y hacen las cosas bien. Yo digo que las mujeres están descubriendo ahora, eso es un proceso también histórico y cultural y de conciencia, en donde las mujeres están descubriendo también nuevos liderazgos, y nosotros los hombres, y con respecto al concepto que tenía el compañero, que ellas, yo digo, no, nosotros también tenemos que ayudarle a ellas a que se generen estos espacios, porque sí hay dificultades y hay un tema cultural que cierra las puertas en algunas ocasiones, y uno ve las estadísticas y ve los estudios, los informes de que las mujeres en el mismo cargo están ganando menos que los hombres en muchas instituciones, en lo laboral, en muchos campos. Entonces yo digo que nosotros, por ejemplo, yo les digo, mi esposa y yo, ambos somos profesionales, vamos a entrar al tema de la especialización, y yo le digo a ella, no, primero tú, amor, primero tú, hágale usted, y no sé, yo digo que en nosotros debe estar también esa propuesta, esa motivación de ayudarlas, nosotros los hombres, porque si somos conscientes de que ustedes las mujeres han tenido dificultades en muchos sectores, como también usted mostró en esas diapositivas, pero nosotros también debemos ayudar. Además de eso, con respecto al tema ese de liderazgos, yo digo que es un proceso también, porque de que están estudiando. Es más, yo en la universidad yo tenía más compañeras mujeres que hombres, y buenas. Es más, me fue mejor trabajando con las mujeres en la universidad. Vi más responsabilidad, vi mucho mejor, me fue mucho mejor. Y en todo, incluso hasta en notas todo. Entonces yo pienso que también está un tema en el cual nosotros los hombres debemos ayudarle a la mujer, desde la más cercana,
a que entre, a que participe, a que salga adelante, es un tema de todos, no solo de las mujeres. Y yo digo que es un proceso el que las mujeres lleguen a todos los espacios. Y es muy bonito, ellas tienen mucho que dar. El tema no es igualarse a los hombres, porque cada uno tiene, los hombres tenemos nuestra manera de ser, nuestras características propias como hombres. Entonces a veces vemos la mujer que quiere como hacer lo que hace el hombre en temas de mecánica, por ejemplo. Bueno, eso está bien si le gusta, sí. Pero en nuestra naturaleza está que las mujeres son más sensibles, y habrá hombres también que les gusta el tema de temas que le gustan a las mujeres sin dejar de ser hombre. En algún trabajo yo he visto hoy como yo tengo un vecino que él es peluquero, y yo cuando me mudé para ese, yo dije, este señor debe ser, perdónenme la expresión, del otro equipo, y no, un hombre bueno, hasta con problemas de es mujeriego. Entonces se da uno cuenta que no, es un problema cultural también, un problema cultural, pero yo digo que las mujeres tienen también su actuar, como su perfil, y bueno, y si a alguna le gusta algo como que es más de hombre, eso está bien, y ayudar y abrir los espacios, pero yo digo que la mujer va a llegar muy lejos. Tiene mucho, y a veces veo mucho más que en temas de gobierno. Vemos a la mujer participando y con carácter. El carácter no es de hombre ni de mujer. Tuvo una madre que nos crió a cuatro hombres, a 4 hijos varones, y el carácter que no le ponía a mi papá lo ponía a mi mamá. Entonces lo tienen todo sin dejar de ser mujer, sin dejar de ser bonita, sin dejar de ser. Hay una delicadeza propia de la mujer, y eso es lo que nos gusta a los hombres. Entonces, sin dejar de serlo, pueden hacer todo lo que se proponga. Gracias, Carlos, por tu intervención. Es muy importante lo que tú dices, y una, digamos, de las apuestas que se sugieren, yo les dije que al final les iba a mostrar unas iniciativas que sugieren para aumentar la participación de las mujeres, es precisamente incluir a los hombres en estos movimientos y en estas apuestas, ¿cierto? Si seguimos hablando temas de aumento de participación, temas de género, las mujeres con las mujeres, poco vamos a avanzar, puesto que lo que necesitamos es cambiar los estereotipos, y precisamente los cambiamos y conseguimos hombres aliados como tú, como Lucas, como muchos de los que están acá, que también no solo incentiven o motiven la participación de las mujeres, sino que también pongan en la agenda pública temas de mujeres, así sean hombres, ¿cierto? Entonces eso que tú dices es muy importante, porque es una de las recomendaciones precisamente para trabajar temas de participación de mujeres, y es que hayan hombres incluidos, digamos, en estas apuestas. Como son las 10, y seguramente muchos de ustedes tendrán otras actividades, yo voy simplemente a nombrarles rápidamente las recomendaciones. Les vamos a dejar esta presentación tiene al final un video que habla de cómo ha avanzado el tema de participación política de las mujeres en lo que se acordó en el acuerdo de paz, para que ustedes lo puedan ver después, porque seguramente no vamos a alcanzar, pero sí quiero como mencionarles cuáles son esos tips o esas apuestas que debemos concentrar nuestros proyectos, porque muchos de ustedes son líderes, muchos de ustedes hacen parte de juntas de acción local, de acción comunal, y pueden proponer en sus agendas proyectos, o pueden formular proyectos porque hacen parte de una ONG, porque trabajan con la administración municipal, qué sé yo, pero la invitación es que en los diferentes espacios que ocupen y en esos proyectos que ustedes propongan, puedan tener algunas ideas de cómo hacer para que la participación de las mujeres aumente. Entonces, Lucas, yo te voy a pedir que avancemos esta presentación casi hasta el final, pero igual les va a quedar a ustedes. Si quieres, miren esto, perdóname, Lucas, ahí, devuélvete un poquito.
solamente para dejarles la indicación, miren, esta es la actualización, como el video va hasta el 2015, esta es como la actualización a la fecha para que ustedes vean el pico que yo les hablaba. Mire que alcanzamos el 20,9 y volvemos a bajar en las últimas elecciones al 19,7. Estas cifras son muy importantes, estas son cifras oficiales sacadas de registraduría, del DANE, bueno, como de diferentes fuentes de ONU Mujeres que ha dedicado, digamos, muchos de sus proyectos a la participación, para que ustedes lo revisen después, pero acá les muestra cómo, si bien aumentamos un montón, venimos en un descenso, que hay que hacer como la alerta o el clic de qué es lo que está pasando, qué pasó en las últimas elecciones, que la participación disminuyó. Dale, Lucas, ahora sí no te interrumpo más y te dejo ir hasta el final. Dale, adelante. 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 Vámonos casi hasta el final. Dale, adelante. No, devuélvete. Te fuiste un poquito más. Devuélvete un tris. Ahí, listo. No, ahí, eso, ahí. Listo, entonces, ¿cómo hacemos para que más mujeres participen? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los territorios? Esto está pues como súper documentado. Yo puedo también compartirles el documento pues de donde saqué toda esta información que me pareció muy valioso. Entonces, hay unas recomendaciones que le hacen a los territorios, a las gobernaciones, a las alcaldías, bueno, del orden nacional, digamos a todos los niveles, a los países para que aumente la participación de las mujeres. Entonces, ¿qué nos están proponiendo? Lo primero, que debemos sistematizar la información estadística sobre la participación política de las mujeres, que es un poco lo que yo les mostraba ahorita. Si no evaluamos y no tenemos cifras, difícilmente vamos a tener decisiones basadas en resultados. Entonces, para poder hacer una gestión basada en resultados, necesitamos conocer todo el tiempo las estadísticas de participación de las mujeres. Aumentar las escuelas de formación política. En Antioquia, por ejemplo, desde hace casi ya 3 gobiernos, existe una escuela de formación política donde las mujeres que quieren aspirar a cargos de elección popular se forman durante 2 años y les enseñan marketing político, todo el tema legislativo, normativo. O sea, se ha identificado que uno de los problemas de las mujeres para participar es que no están formadas o no conocen el cómo hacerlo. Entonces, promover proyectos de escuelas de formación es una muy buena idea y digamos que ha demostrado tener resultados. Hacer acciones comunicacionales, hay que hacer más pedagogía, más promoción del liderazgo y la inclusión de las mujeres, más campañas, más vallas, más avisos en radio, en televisión, o sea, fomentar más desde la comunicación pública de que las mujeres participen y que elijamos a mujeres, pues digamos, en estos cargos. Las instancias de diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones de mujeres, vea, esto es súper importante. Yo no sé, digamos, no, realmente en todos los departamentos no hay, pero muchos departamentos han creado una estrategia que se llaman consejos consultivos. Entonces, cuando hay políticas públicas de equidad de género, por ejemplo, Antioquia tiene una política pública de equidad de género, lo que se crea son por elección y por sectores la participación de mujeres para crear un consejo consultivo. Ese consejo consultivo es el que le hace la veeduría y seguimiento al cumplimiento de la política pública departamental y es el que, digamos, hace la comunicación directa. El consejo consultivo establece cada cuánto se reúnen, qué temas tratan de la política pública, para que la Secretaría de las Mujeres, en el caso de Antioquia, con las organizaciones de mujeres tengan un puente de diálogo. Entonces, incentivar la participación también es crear estrategias, digamos, de articulación entre el Estado y las organizaciones o los liderazgos, pues los organismos vivos que hay en los territorios. Hay unas estrategias súper poderosas también que han funcionado y es crear redes. Entonces, crean, por ejemplo, redes de concejalas, redes de alcaldesas. Cuando crean redes de mujeres que se encuentran, puede ser a nivel subregional o a nivel territorial, para hablar temas, digamos, referente a lo que ellas promueven en los consejos, en las asambleas y demás, también ha traído mayor incidencia, además porque las mujeres cuando se juntan, esto es un término pues desde el feminismo que se llama juntanzas, logran lo que ahorita nos decía Sandy, creo que se llamaba nuestra compañera,
que a veces no hay credibilidad en nosotras mismas o que todavía persisten temas de inseguridad o sentimientos de inseguridad frente a lo público, y cuando nos juntamos, cuando hacemos redes con otras mujeres, esos sentimientos, digamos, se van tramitando y desde lo social se crean unas redes de apoyo. Entonces, crear redes territoriales de cargos de poder es otra de las estrategias que promueven pues como para aumentar la participación. Hay que hacerle fuerza, esto vamos muy atrasados, a documentar los casos de violencia política. No es lo mismo como amenazan a una lideresa social a como amenazan a un líder social hombre. No es lo mismo la discriminación que hay a las mujeres que deciden lanzarse a un cargo de elección popular a lo que pueden sufrir los hombres, y eso poco hemos investigado, poco hemos documentado y poco hemos denunciado. Entonces digamos que ahí Colombia tiene una deuda y es precisamente en documentar y fomentar la denuncia de la violencia política, que es la menos denunciada porque a las mujeres todavía nos da miedo denunciar los casos de violencia política. Lucas, la siguiente. Miren lo que yo les decía, que lo decía Carlos, trabajar activamente con hombres comprometidos con los derechos de las mujeres. Si tenemos más hombres aliados, esto avanza un poquito más. Promover que los partidos políticos favorezcan la igualdad. Ustedes saben que hay una ley de cuotas, que los partidos, las listas, los cargos de elección tienen que, cuando es por listas, tienen que tener el mínimo el 30% de mujeres. Ya en el Congreso se está hablando que sea 50-50. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, habla de desarrollo sostenible, perdón, habla de la paridad, ¿cierto? Entonces hay que seguir incentivando. Hay una estrategia que hizo ONU Mujeres que se llamó el ranking territorial de igualdad en los partidos políticos. Entonces no es solo que cumplan la ley de cuotas, sino por ejemplo si el partido político, ejemplo el Partido Liberal tiene una organización nacional de mujeres liberales, entonces ¿qué hace también al interior del partido para promover que más mujeres participen en política? Hacer un seguimiento juicioso de los procesos nacionales y pues seguir desarrollando agendas de investigación en participación política. Bueno, ustedes me disculpan ahí la rapidez, no quería terminar la clase sin al menos tocar estos puntos, porque muchas veces decimos, listo, las cifras están graves, la situación está compleja, no sabemos qué hacer, pero a la hora de buscar soluciones decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esto es unas posibles soluciones, no van a resolver la brecha, no van a resolver el tema, digamos, de discriminación, puesto que esto calculan que nos demoraremos 100 años en hablar de igualdad de género, porque realmente todavía unos temas culturales, de estereotipos y demás de género que hacen que todavía, digamos, hayan muchas brechas y muchos obstáculos para participar en política de las mujeres. Sin embargo, pues si los territorios y desde los proyectos que nosotros promovemos como ciudadanía, le ponemos el foco a qué hacemos para aumentar esta participación, pues seguramente va a ser más efectivo y más fácil. No sé si tienen preguntas, algunas intervenciones para que vayamos cerrando. No sé, Lucas, si hay manitos levantadas, si me ayudas. Bueno, todo está muy claro, todo fue muy enredado. Cuenten a ver. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que estas estrategias son válidas? ¿Las han visto en sus territorios? ¿O creen que esto no funciona? ¿Cómo piensan ustedes que pueden aportar, digamos, desde lo territorial para aumentar la participación de las mujeres en política? Está la mano de Carlos Chamorro alzada. Dale, Carlos, adelante. No, fue que se me quedó alzadita. Qué pena. Bueno, pero la de Vivian sí pero, la alcanzó. Pero todo claro y muy bueno. Listo, Carlos. Vivian sí la acabo de levantar, Vivian. Bueno, este curso me parece maravilloso. Excelentes aportes de parte de ustedes para nosotros, y esta participación de la mujer es sumamente importante para nosotros en los poder impulsarlos, poder ir avanzando, porque más que todo, pues pienso que es un tema como cultural.
Es un tema que viene desde, y lo vimos allí en el video, y nosotros sabemos cómo fue ese proceso que anteriormente pues la mujer estaba solamente para atender la casa, para casarse y esas cosas, y eso pues ha quedado resonando en nuestras generaciones, ¿cierto? Sin embargo, pues yo pienso que se ha ido avanzando mucho, pero irrisoriamente diferente a lo que de pronto en otros países también ya se ha avanzado, en donde hemos visto que en otros países ya han tenido mujeres presidentas, que quizás es el cargo más grande, más alto que se pueda tener en este tema de participación ciudadana. En mi municipio, soy de Valencia, Córdoba, pues yo hago parte del Consejo Territorial de Paz y bueno, por una lucha que se tuvo, se logró que el 60% de los participantes del Consejo Territorial de Paz seamos mujeres. Entonces creo que un avance por allí, y actualmente en la corporación del Consejo Municipal, de los 13 concejales hay 6 mujeres. Entonces eso es bastante importante y creo que desde los territorios se debe impulsar esta parte para que nosotros como mujeres, porque muchas veces no es que no nos den la oportunidad. Yo creo que muchas veces es que como mujeres nos da miedo participar en estos escenarios, en algunas ocasiones obviamente. Soy mujer y soy defensora de nuestros derechos y soy defensora de que todo se debe tener una igualdad, porque entre mujer y hombre, pues en capacidades intelectuales y cognitivas no hay diferencias, ¿sí? Y hoy por hoy, pues yo veo que en los hogares, por ejemplo, cuando la mujer y el hombre, los dos laboran, tienen unos sueldos, pues los gastos son compartidos. Entonces, asimismo, desde la parte de la participación ciudadana, la participación social y la participación comunitaria, igual tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades o competencias para participar y poder buscar el desarrollo propio de nuestros territorios. Gracias, Viviana. Eso que tú dices es muy importante, sobre todo cuando nombras que a veces no es que no nos den la oportunidad, sino que no nos animamos. Digamos que, como para cerrar y de reflexión final, hay que trabajar desde los dos ámbitos, ¿cierto? Hay que trabajar en aumentar los escenarios y no solo en aumentar desde las leyes. Por eso les hacía la reflexión al principio. Las leyes están dadas. Digamos que el escenario normativo para las mujeres en Colombia es donde más avances hemos tenido desde ese momento, desde el 54 que se abre la apertura, donde empezamos a votar y a participar a la fecha. Se han creado muchas leyes y normas, y pues a veces en los territorios también se fomenta la participación. Sin embargo, hay que ir al fondo de cómo es la participación. Es decir, cuando uno revisa por qué las mujeres no participan en política, resulta que muchas dicen, es que soy mamá sola, entonces cuido a los niños o participo, o no tengo los recursos económicos para la campaña. Entonces es como ir al fondo estructural de qué hace que las mujeres no participen, para que el Estado y las organizaciones sociales y demás pues puedan trabajar en promover esa participación yendo de fondo, ¿cierto? Y por otro lado, pues seguir trabajando ese tema cultural, esos estereotipos de género, donde se trabajen, digamos, campañas y propuestas que vayan en contra de la discriminación de las mujeres y que aumente, digamos, la credibilidad y la participación. Lo que decían ustedes ahorita, desde nosotras mismas como mujeres, pero también desde cómo nos ven los hombres y cómo nos ven otras mujeres. Entonces, digamos que hay que hacer un trabajo por todos los lados, seguir aumentando los escenarios de participación, teniendo en cuenta estrategias que resuelvan las brechas, por ejemplo, las escuelas de formación política que les nombraba ahorita, porque una de las brechas es que no estamos formadas o no sabemos cómo participar. Muchas veces llegan concejalas que quedan electas y no tienen ni idea qué es, digamos, un proyecto de acuerdo, ¿cierto? Entonces, también aumentar como esa formación, esos liderazgos,
y pues también, digamos, trabajar desde lo estructural y cultural en temas de género. Bueno, yo les agradezco mucho este escenario, ya son las 10:17 y pues quiero ser como respetuosa con el tiempo, ya nos fuimos mucho, de todas maneras no es la única vez que nos vamos a ver, yo vuelvo, si Lucas me vuelve a invitar, ¿cierto? Mentiras que sí estoy molestando. Yo vuelvo a acompañarlos en otros escenarios, entonces, ¿qué? No te prometo nada, no te prometo nada. Está bien, entonces que me invite el grupo, que me invite. Pero podemos aprovechar otro espacio donde nos veamos y quedan algunas dudas o preguntas sobre esto. Para Valencia. ¿Qué, Viviana? Que quedas invitada para Valencia, me interesa mucho. Ay, qué bueno, Lucas no también. conozco Valencia. Qué bueno, gracias Viviana, no conozco, voy a aprovechar esa invitación. Bueno, no, les agradezco mucho. Si quieren, pues podemos ahondar o resolver otras dudas en otro escenario. Y bueno, Lucas, te dejo para que cierre. Les deseo un bonito día a todos y todas. Nada, nos vemos, muchachos. Ya nos hemos pasado como 20 minuticos, así que cerremos por hoy. Nos vemos el sábado. Un abrazo. Mil gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Muy productivo todo. Excelente. Muchas gracias. Gracias por todo, Lucas. A ustedes, a Dulis.